Aquí estamos con las labores de la tecnología. Sabemos que hay varios de nuestros compañeros en teletrabajo, otros están desde sus oficinas y varios estamos aquí en vivo y a todo color. Así que bienvenidos todos. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. ¿Le parece si me acompaña al libro de Jueces? Y vamos entonces al capítulo 4 para dar continuidad a nuestra serie El Dios de los Valles. Jueces capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 4, un relato muy interesante. Jueces 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eberseneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Padre Celestial, guíanos en este tiempo, que tu nombre sea exaltado y que nosotros podamos comprender la razón por la que nos llevas a este pasaje de tu palabra. Tú conoces nuestro corazón y sabes muy bien cuál es nuestra necesidad en esta mañana, y gracias te damos por el privilegio de poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos dando continuidad a esta serie, El Dios de los Valles. La semana pasada estuvimos en el primer libro de Reyes. Usted recordará que un profeta mencionaba que los sirios habían dicho: Jehová es el Dios de los montes y no Dios de los valles. Pero Dios estaba diciendo: porque ellos piensan que yo solamente estoy en los momentos buenos y no en los malos, yo voy a entregar toda esta multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Y así fue. Dios demuestra que Dios también es nuestro Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los valles. Porque en los valles estamos también tomando esta metáfora de que para nosotros como seres humanos son situaciones complicadas, son momentos difíciles, son periodos de adversidad, momentos de angustia, son situaciones en las que nosotros experimentamos quebranto. Podemos pensar en una situación difícil de salud, cuando creo que ninguno de nosotros vamos a un hospital porque es un hobby y qué bonito se siente, y qué bien atendido y qué grandes sonrisas con las que me reciben en este lugar, y toda la gente anda con un semblante de yo le ayudo. Y definitivamente usted
como yo, hemos pasado en algún momento por alguno de estos quebrantos difíciles. Estas situaciones funcionan como lecciones en la escuela de la vida. Uno sale más tranquilito después de pasar por estos valles. Uno sale reflexionando con una profundidad porque Dios le ha enseñado que Dios está ahí aún en los momentos difíciles. Quizás usted recuerda alguna situación complicada, económica, donde usted llegó hasta ya lo último y quizás esos principios que uno extrae y uno dice, gracias por un trabajo, gracias Dios porque me das la oportunidad de tener esta fuente de ingresos, porque puedo llevar el dinero a mi casa. Recibimos nuevos aprendizajes cuando estamos por el valle. Dios es el Dios no solamente de los momentos de éxito, Dios también es el Dios cuando nosotros nos encontramos en un momento difícil. Y el texto que estamos analizando en esta mañana trata acerca de una batalla, la batalla de Débora y Barak. Este pasaje en Jueces nos habla de un enemigo que estaba batallando en contra de Israel. El rey de Canaán, llamado Javín, y su capitán Sísara estaban enfrentando a Israel. Y el problema y la complejidad con la que este ejército se presentaba delante de Israel era muy grande porque ellos tenían 900 carros errados. Es que ellos estaban, el pueblo de Israel, peleando en contra de un ejército que estaba militarizado, que estaba preparado para poder tener la victoria, porque tenían insumos superiores al pueblo de Israel. Era como estar viendo en el horizonte y a las primeras de cambio decir, no, pues ya nos ganaron, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a enfrentar a esta gente que tiene estos carros? Eran alados por caballos y eran de hierro. Estaban más aptos para poder ganar esta batalla. Por esto, el pueblo de Israel estuvo sufriendo durante 20 años. Y este relato nos muestra que aunque podamos nosotros estar en el valle y aunque podamos enfrentar a un ejército tan complicado y podamos vernos en un entorno tan difícil como este, Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, siempre obtiene la victoria. Dios concedió la victoria al pueblo de Israel en dos escenarios. En el primero se muestra en el arroyo de Sison y en el segundo en el valle de Sanaim, donde este capitán de este pueblo fue asesinado. El capitán se llamaba Sísara. Así que reflexionemos en este relato en esta mañana y veamos que estas batallas se parecen mucho también a los desafíos con los que nosotros nos vemos día con día. Ese valle que nosotros también a veces transitamos. Vivimos en un país donde la situación climática, los fenómenos de la naturaleza se vuelven presentes cada cierto tiempo. Y vemos cómo nuestra nación sufre. O vemos también ese valle familiar donde hay muchas familias que están pasando dificultades en lo interno, están pasando problemas, digamos, matrimoniales, están pasando situaciones, una fuerte lucha. Podemos pensar en esos valles también emocionales, donde distintas situaciones están pasando y necesitamos también llegar a enfrentar, a hacer una lucha en contra de esas circunstancias que a pesar de que se vean que nos sobrepasan, tienen alguna respuesta siempre y cuando pasen por nuestra sujeción a Dios. Así que, al igual que Israel, probablemente usted esté enfrentando un enemigo que al parecer es invencible. Vamos a aprender que en realidad delante de Dios no hay ninguna situación que pueda ser algo que pueda asombrar a Dios, que pueda decirle que no hay nada que pueda hacer. Dios es especialista en tratar con lo más profundo del corazón del ser humano y Dios es especialista también con llevarlo para que pueda depender de él y darle una respuesta. Ojo que no estoy diciendo que va a dar la respuesta que nosotros pensamos, sino va a dar la mejor respuesta ante esta problemática. Por eso quisiera proponerle con esta historia que para vencer
en estos valles que se nos presentan, nosotros necesitamos aprender, esto es algo aprendido, necesitamos aprender a escuchar y necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios. Si vamos a enfrentar, que lo vamos a enfrentar, valles y vamos a tener problemas, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de buscar en su palabra la voluntad de Dios, de someternos a la palabra de Dios y poder vencer en medio de estas batallas que la vida diaria nos presentan. Por eso veamos tres cosas que nos van a ayudar a vencer en medio de estas batallas que se desarrollan en nuestros valles. Y para eso regresamos al versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7, recordando que nuestra cita se encuentra en Jueces capítulo 4. Leamos en el versículo 4. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Interesante el podernos encontrar con Débora como juez del pueblo de Israel. Quisiera que pudiéramos pensar que a través de la historia de la humanidad siempre hemos nosotros identificado algunos movimientos, digamos, en rebeldía en contra de algún sistema, o rebeldía, mostrando que hay inconformidad en el corazón con algo. En la década de los 60, 70, usted podrá recordar, no sé si que también lo recuerda o si se lo han contado, pero el movimiento hippie, ¿verdad? Estaba expresando algo, un postulado, unas ideas, ¿verdad? Que ellos virtieron. O de repente podemos encontrar en algunas situaciones, por ejemplo, puede ser movimientos políticos, una inconformidad, y hay una expresión. Y ante estos movimientos que marcan época, o estos movimientos que expresan una inconformidad, hay también en el corazón del ser humano algo que probablemente expresa una idea contraria a un sistema. De hecho, aquellos de nosotros que somos padres de familia podemos encontrar a veces en una relación padre-hijo dándonos una indicación, y vamos a encontrar también de parte de los hijos no quiero, ¿verdad? Y no sé si usted recordará cuándo fue la última vez que escuchó estas palabras y cuál fue su reacción, ¿verdad? Pero de repente comienza a sacar humo de las orejas, ¿verdad? Porque no te estoy preguntando, te estoy diciendo. Y donde va volando ya la chancleta, va pasando la chancleta voladora. Porque en el corazón del ser humano existe esta capacidad para a veces no analizar, o a veces simplemente no estar de acuerdo con algo. Y creo que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la propuesta de Dios y no estar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros podamos escuchar su voz y cada uno de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y en muchos momentos de la vida, nosotros nos hemos encontrado con la indicación precisa de Dios para algo al respecto del momento en el que estamos viviendo, y nosotros decididamente hemos dicho: no quiero, yo voy a hacer las cosas de esta manera. Quizás Dios ha estado tratando con nuestro corazón, ha estado tratando con nuestras relaciones interpersonales, pero a veces hemos dado ese paso y hemos dicho: no lo quiero hacer, yo lo quiero hacer a mi manera. Yo creo que una de las cosas al estar estudiando la palabra del Señor que tenemos que cuidar
precisamente es que nuestro corazón no tienda a la rebeldía cuando estamos escuchando las indicaciones de aquel que no se equivoca, de aquel que ha expresado su voluntad en su palabra. Tal vez no somos algunos de nosotros los que decimos, soy un rebelde en contra de ti, pero nuestras acciones demuestran a dónde se encuentra nuestro corazón. Dios dice cómo administrar nuestros bienes, y quizás nosotros con nuestra manera de manejar nuestras finanzas, nuestros recursos, le estamos diciendo, Dios, yo no quiero hacer lo que tú me dices que tengo que hacer. Quizás Dios nos está diciendo cómo tenemos que educar a nuestros hijos, pero nosotros estamos diciendo, me parece que no es la manera. Lo que tú planteas en tu palabra, yo no lo voy a tomar como algo básico para poder educar a mis hijos. Quizás Dios nos está diciendo que tenemos que cuidar nuestra relación matrimonial, pero con nuestras acciones estamos acercándonos estamos teniendo un acercamiento indebido con otra persona que no es nuestro cónyuge. Y estamos diciéndole, Dios, yo sé que tú me estás diciendo cómo hacer las cosas, pero yo las voy a hacer a mi manera. Y en estas cosas, Dios siempre está llamándonos a tener la humildad de atender su voz. El libro de Proverbios dice, si como a la plata buscares mis preceptos, mis mandamientos, entonces, y dicen muchas bendiciones, la palabra de Dios, para aquellos que hacen caso a lo que Dios dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay una oportunidad que nosotros tenemos para poder recibir la palabra del Señor y para poder entonces ponerla en práctica, pero esto es algo muy palpable. Esto no pasa solamente por memorizar la Biblia, por leer la Biblia, sino como el libro de Santiago lo menciona, es importante que nosotros no solamente seamos oidores olvidadizos, no solamente seamos oidores que nos engañemos a nosotros mismos, sino hacedores de la palabra. En el texto, el pueblo de Israel había sido rebelde y el libro de Jueces trata acerca de una constante. Eran rebeldes en contra de Dios, venía un pueblo y los oprimía y clamaban a Dios para que los libertara, y Dios en su misericordia atendía su ruego y enviaba a un juez, a un libertador, a un líder, a un caudillo para que los libertara, y entonces el pueblo de Israel volvía con el Señor. Pero conforme pasaba el tiempo, volvían nuevamente a fallarle a Dios, a pecar, y volvían entonces a estar a la merced de otro pueblo que nuevamente venía y lo conquistaba. Y esta es la historia del libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Había una anarquía, había una rebeldía en contra de los principios de Dios. En esta primera parte de la historia vemos que era una mujer la que gobernaba a Israel. Y gracias a Dios por cómo la palabra resalta el papel trascendental de la mujer. Dios no desplaza a la mujer. Y lo que sucede en estos casos es que cuando el hombre no toma su papel y cuando el hombre hace lo que quiere y está en contra de Dios, Dios va a levantar también a alguien que esté conforme a su corazón. Y en este caso era una mujer que estaba tomando la dirección del pueblo de Israel en esta cultura donde precisamente, tal y como probablemente, no sé si mencionar en la actualidad, ¿verdad? Pero el papel de la mujer no es tomado en cuenta y todavía hay muchas luchas para poder dar el lugar que se merece la mujer. En estos casos, la Biblia nos muestra el papel importante y básico, trascendental que tiene la mujer en la historia. Y Débora es esta juez que toma el rol de líder para poder sacar adelante al pueblo de Israel en medio de esta opresión que tenían de este pueblo que estaba tan bien reforzado de con estos carros errados. Los jueces eran líderes que iban a libertar al pueblo de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces para que la palabra de Dios me gobierne? El llamado que hizo Débora para Barak era
Dios te ha dicho esto, es una pregunta retórica. ¿No recuerdas tú que la palabra de Dios para contigo es hacer su voluntad? Y nosotros hemos leído en estos versículos, tratando de hacer recordarle a Barak qué era lo que Dios había dicho. Es un llamado a darte cuenta cómo estás, porque Dios ya te dijo que hicieras algo y no lo estás haciendo. Ella estaba tratando de decirle, pues no te estás moviendo. Yo ya te digo que hagas las cosas y no las estás haciendo. Y ya se imaginan, ¿verdad? Que la mujer esa probablemente puso su mano aquí en la cintura, ¿verdad? Y comenzó entonces a decirle, ¿y qué estás haciendo, papito, verdad? No tenés que ponerte a hacer hacerle caso a Dios, hacer lo que Él dice. Él ya dijo que te iba a dar en tus manos, pero no va a ser la victoria para ti, va a ser para una mujer. Y esto también fue algo que sucedió. Hace algo, porque nosotros tenemos que ser prontos para recibir la palabra de Dios. Y para que nosotros podamos permitir que la palabra de Dios nos gobierne, debemos disponernos para escuchar la palabra de Dios en nuestro corazón. Hacemos un cambio porque esto está en vivo, así que gracias, producción. Podemos perder un patrocinador, ¿verdad? Por estas cosas, así que gracias. Hoy sí, estamos. Así que es importante reconocer el liderazgo espiritual, el liderazgo que Dios levanta. Pero el liderazgo espiritual no se sirve a sí mismo. No busca llamar la atención hacia sí mismo. Lo que está haciendo Débora es lo que hay que hacer. El liderazgo siempre dirige la vista hacia Dios y a su palabra. Si usted ve a una persona que se llama un líder religioso que está llamando la atención hacia sí mismo, que salen todas las portadas, que salen todas las publicaciones y que él tiene la unción, huya de ahí, corra, busque un lugar donde le lleve su corazón hacia la palabra de Dios, porque nosotros estamos siendo llamados a cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que tener la habilidad de escucharle y de obedecerle. En este caso, como se presenta este relato, la gente incluso tenía mucha confianza en la gestión de Débora, porque se menciona que le iban a consultar cosas. Ella como líder estaba en un lugar específico y la gente entonces iba para que le pudiera también aconsejar, y ella refería, ¿verdad?, hacia los principios también de la palabra de Dios. Sabía qué hacer, sabía cómo actuar, porque guiaba a la gente a la palabra de Dios. Podemos preguntarnos entonces en esta mañana si nosotros estamos buscando la palabra de Dios, si nosotros estamos anhelando que Dios nos dirija, o estamos tomando como prioridad escuchar otras voces. Estamos quizás dando más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Tenemos que tener esta disposición. Barak ya había escuchado esta orden antes, ya Dios se la había dicho y él estaba consciente de eso. Por eso la pregunta que Débora hace es confrontativa. Y la respuesta de Barak fue, sí, sé que Dios me ha dicho esto. Y nosotros quizás hemos estado durante estos últimos meses escuchando la voz de Dios a través de diferentes momentos, de manera personal, de manera grupal. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿realmente estamos escuchando la voz de Dios? No digo estamos sentados escuchando a alguien hablando de la palabra de Dios. Nosotros estamos llegando y estamos indagando, estamos aprendiendo algún método de estudio, estamos buscando de qué manera podemos sacar el provecho de la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Realmente estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Tenemos la actitud adecuada para escuchar la palabra de Dios? Porque cuando comencemos a escuchar atentamente la palabra de Dios, vamos a tener la forma o el indicio de qué tenemos que hacer para enfrentar semejante ejército que se presenta diariamente en nuestra vida. Esos valles que van a asustarnos, que van a hacer temblarnos las piernas, que van a hacer dudar. Señor, pues, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor.
Necesitamos creer en su palabra. Barak debía tener fe que Dios iba a controlar las circunstancias como Dios ya lo había dicho. No solamente para que el enemigo llegara ahí, sino también para vencer al enemigo. Y Dios nos ha dicho muchísimas cosas en su palabra que son de beneficio. Pero ¿le estamos creyendo a Dios? ¿Goza de nuestra confianza plena, completa? No porque alguien nos contó, no porque alguien nos dijo que dio su testimonio, porque Dios le sanó, porque qué bueno, nos alegramos. Pero personalmente usted ha buscado a Dios y le ha encontrado. La palabra del Señor siempre nos muestra cuando Él dice, como lo leía el hermano Miguel, ¿verdad? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. El que tenga sed, que venga y que beba gratis. Venid luego y estemos a cuentas. Vengan, estén conmigo, acérquense. Dios siempre tiene esa disposición. Y no solamente basta con escucharle, no solamente basta con escuchar su voz cuando Él nos llama para estar con Él. Es importante obedecerle, caminar para poder encontrarnos con Él. También, en segundo lugar, no solamente es importante el disponernos para que la palabra de Dios nos pueda gobernar, sino que también es importante disponernos a dar batalla, a guerrear con la palabra de Dios en nosotros. Dice el versículo 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en la mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Cuando uno piensa en batallas como esta, donde Dios garantiza la victoria, esto genera muchísima confianza, y vemos cómo Barak no había tomado la palabra de Dios en serio y necesitó entonces el ánimo de Débora para poder moverse. Pero tenían que pelear. De una u otra forma ya eran 20 años que habían pasado ellos en dificultades. Este fue el caso que se presentó con Josué, donde las palabras de Moisés fue, esfuérzate y sé valiente. No temas por tomar por heredad esta tierra que Dios ya te ha dado. Este fue el caso también de Barak. El ánimo que Débora le estaba dando era sumamente importante, pero la fe requiere acción. Yo necesito creer en Dios, necesito obedecer, pero necesito accionar. Y esta acción es la que ponemos en práctica cuando nosotros le obedecemos. Esta fe práctica es la que nosotros estamos usando para pelear nuestras batallas. En áreas financieras, en áreas familiares, en áreas relacionales, en momentos de dificultad. Barak tenía miedo y todavía le dice, ¿verdad? Pues sí, sé que Dios ha dicho eso y sé que es la voluntad de Dios, pero si tú vas, yo voy a ir. ¿Y qué está mostrando entonces también Barak con esta expresión? Bueno, es importante también el pensar cómo él estaba tratando de garantizar también en medio de su probabilidad de crecimiento. Él estaba diciendo, bueno, necesito también tu apoyo para esto. En perspectiva, le estaba pensando en 900 carros errados, en un enemigo más fuerte, más numeroso, más experto, por lo tanto más fuerte. Por eso le está pidiendo a la líder que le acompañe, porque ella era una mujer que había entendido cómo era el carácter de Dios y que para Dios no había nada imposible. Estaba tratando de garantizar entonces que estaban en un mismo sentir. Para esto podemos reflexionar entonces nosotros acerca de las batallas que tenemos que pelear. Tenemos que pelear nosotros con nuestras inseguridades. Barak estaba inseguro, quizás no había creído totalmente en
la orden que Dios le había dado y lo que Dios podía hacer, pero esta vez decidió enfrentar su propia inseguridad. Y eso, qué bueno que haya dado ese paso. Él le pide a Débora que lo acompañe. Y qué bueno que tiene esta confianza. Muchos probablemente de los que estamos aquí luchamos con alguna inseguridad. Quizás alguien es docente, pero hace años le daba pavor estar enfrente de un grupo de personas y comentar algo. Y ha tomado medidas, ha dado pasos concretos para poder mejorar en esa área. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, luchamos contra alguna inseguridad, nuestros propios temores. Esos miedos solamente se van a ir cuando nosotros nos apoyemos en la palabra de Dios y demos crédito a Dios. Dios sí puede hacer, yo no lo puedo hacer, pero yo me voy a someter a este proceso educativo en el que Dios me tiene en esta vida. Si Dios me permite estar en el valle, no es por casualidad, es porque Dios también está permitiendo que yo pase por un ejercicio donde yo voy a crecer, donde yo voy a salir mejor si yo me apoyo en Él. Porque a veces queremos salir nosotros por nuestra propia cuenta, olvidándonos que tenemos los recursos que Dios nos ha dado. La palabra de Dios menciona que nosotros, aquellos que hemos confiado en Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, estamos completos en Él. La Biblia menciona que nosotros tenemos la confianza para poder llegar con toda libertad ante el trono de gracia para encontrar misericordia, para poder plasmar nuestra necesidad. Y cuando nosotros tememos, reconocemos, tenemos una oportunidad preciosa para reconocer que Él es fuerte, aunque nosotros seamos débiles. Tenemos que pelear una gran batalla también contra nuestro ego. Débora se toma el tiempo para aclararle a Barak que la victoria final sobre Sísara no era un resultado de lo que él iba a hacer, de lo que Barak iba a hacer, sino por una mujer. Y Débora no se estaba refiriendo a ella, sino a Jael, que más adelante esto se muestra. Cualquiera podría haberse sentido como alguien poderoso por haber vencido a ese enemigo tan grande, tan fuerte, pero Débora le advierte todas estas cosas para que el ego de Barak no se vaya por las nubes. Muchos batallamos con nuestro ego. Muchos tenemos una lucha día con día contra nuestro orgullo, porque pensamos que las cosas están pasando porque somos demasiado buenos. ¡Wow! ¡Qué geniales somos nosotros! ¡Wow! Es que todos los demás tendrían que darse cuenta de lo que tienen aquí. Es que los demás, yo no sé por qué no todos vienen y me saludan, hacen una fila, y entonces yo, ¿verdad? Como estos videos que salen ahí, ¿verdad? Salgo saludando a todos. Porque yo aquí, obviamente, gracias, porque me pusiste, en El Salvador me pusiste porque hay una gran necesidad. Mírenme a mí, fíjense en mí, miren en todo lo que estoy haciendo. Creo que esta misma advertencia que está en relato que Débora le hace a Barak también es una batalla con la que nosotros tenemos que reconocer, tenemos diariamente. Luchamos contra nuestro ego, contra nuestro orgullo, y eso lo podemos vencer reconociendo quién es el que tiene la gloria, quién es el que tiene el crédito, que nosotros somos tan finitos que un virus puede exterminarnos, que nosotros somos tan frágiles que podemos salir en la mañana de nuestro hogar, pero nada nos garantiza que nosotros vamos a regresar. Que nosotros somos muy buenos, muy expertos en alguna área de la ciencia, pero no garantiza que nos las podemos de todas. Y ahí debemos nosotros rescatar nuestra dependencia de aquel que sí puede hacer. El Dios que nosotros estamos hablando en esta mañana no solamente es el Dios de los montes, donde todo está bien. Estamos hablando que también Él es el Dios de los valles. Es experto cuando nosotros estamos experimentando situaciones difíciles. Y tenemos también que luchar en contra no solamente de nuestro ego y no solamente en contra de nuestras inseguridades, sino también tenemos que luchar en contra de nuestros pecados. Una vez que Barak toma la decisión de ir a la batalla, se dirigen a Cedes, en la región del monte Tabor.
Y Sedes significa lugar santo o santuario. Fue una ciudad que fue conquistada por Josué años antes de este relato. Y qué importante que nosotros también vayamos al lugar santo. Muchos de nosotros luchamos contra algún pecado en específico. Y como Israel estaba peleando por 20 años con esta nación, y esta nación los tenía doblegados, quizás nosotros también tenemos tiempo de que hay algo que no podemos vencer. Necesitamos entonces ir con todo nuestro corazón a la presencia de Dios para poderlo vencer. Pero de la misma manera que lo hemos platicado, no solamente basta con decir, sí, yo no puedo dominar mi lengua. Yo cada vez que hablo daño a alguien. Yo por eso ya me compré, ¿verdad? Una de estas cosas para que yo no, pues sí, no se me salgan las palabras, ¿verdad? Porque se me rebalsan. Y quizás estamos buscando otros métodos, cuando lo que tenemos que hacer es sujetarnos a Dios, obedecerle, estar tranquilos en su presencia, permitir que Él nos cambie. En 1 Samuel 17:45 se nos recuerda ese relato cuando David se enfrenta a Goliat, porque todas estas cosas, el orgullo, el pecado, nuestros temores se presentan ante nosotros como este gigante con el que se enfrentó David, o como este gran ejército con carros errados con el que se enfrentó Débora y Barak. Pero en ese momento, en 1 Samuel 17:45, se relata, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando nosotros entonces estamos en el valle de la aflicción o batallando con cosas muy internas, cosas que Dios ya conoce, nosotros tenemos que entonces que sujetarnos a Dios, hacer su voluntad y permitir que Él gane nuestras batallas. Esto sucede cuando hay gente decidida a hacer la voluntad de Dios, gente que refiere los problemas a la palabra de Dios, gente que piensa que no vamos a solucionar nada con alejarnos de Dios, porque lamentablemente muchas personas han pensado que separándose de Dios, alejándose de las cosas de Dios, van a solucionar su vida, pero se van a encontrar envueltos en más problemas, en soledad o en dificultades. Pero la palabra de Dios llama bienaventurado aquel que se acerca al Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El llamado para nosotros entonces en esta mañana es a que en medio de nuestros valles podamos ser obedientes a la palabra del Señor, batallar, dar los pasos necesarios, pero de la mano de Dios, porque al final la gloria le pertenece. Vamos a ver vidas transformadas, vamos a ver nuestras vidas transformadas cuando le demos a Dios el lugar que Él merece. Él merece toda la gloria y Él quiere trabajar en nuestra vida. Por lo tanto, Él es el Dios de los valles. Y recuerde que cuando esté experimentando dificultades, hay un Dios que le va a acompañar y que le va a dar la victoria si usted se somete a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos has dicho. Gracias tremendas porque tú has estado diciéndonos de manera puntual que nos acerquemos a ti. Y no queremos ser de oídos sordos ante esta indicación. Queremos de verdad anhelar tu palabra, buscar en ella para vivir. Gracias porque tú nos dijiste que eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ti, Señor Jesús. Y de esa misma manera nosotros queremos enfrentar la vida, que tú, Señor, estés con nosotros. No queremos ir a la batalla si tú no estás ahí. Por eso toma nuestro corazón, Señor. Y en esta mañana sé que muchos hemos tomado decisiones. Así que sigue tratando con nuestras vidas. Sigue tratando con nuestros temores. Sigue tratando con nuestro orgullo. Sigue tratando, Señor, con aquellas áreas difíciles, con nuestro pecado. Sigue dándonos esta oportunidad que nosotros no queremos
dejar a un lado lo que tú nos dices, sino obedecer. En medio de las dificultades, en los valles, tú eres Dios. Te amamos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nos disponemos a seguir con nuestras labores el día de hoy hasta las 2 de la tarde. No se enojen, por favorcito, ¿verdad? Veo que algunos, hasta las 2, ¿por qué, verdad? Pongámonos en pie, saludémonos entonces y vamos a nuestras labores. Que Dios nos bendiga.